No estamos en contra de la izquierda europea, son nuestros hermanos y nuestras hermanas, pero tenemos que tener una mirada crítica. Eso es lo que más o menos quería decirles y me gustaría escuchar las opiniones de ustedes, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, súper interesante y se presta para muchas preguntas, comentarios. Adelante, sus preguntas. Anímate. Bueno, primero felicitar a los organizadores y pues me pareció muy importante esta parte de que el marxismo es una teoría con historia, ¿no? Entonces hay que abordarla de esa forma y me parecen muy buenos los comentarios que hacen. Aquí en la Escuela de Antropología todavía existe, aunque ya no como antes, por lo que nos platican los profesores, esa tradición marxista, ¿no? Entonces, pues sí es necesario que nosotros que vamos adentrándonos en esta visión tengamos estos fundamentos, ¿no? Para abordar el marxismo, pero entender por qué de las críticas, ¿no? Por qué de las críticas que precisamente nos ponen en esa situación que acabas de mencionar en la última parte, de renunciar a toda esta teoría e irnos a aislar o cosas así, sin ver lo que se está produciendo también con esta visión. Y bueno, ¿qué más? Pues sí, más bien era como un comentario. Era como un comentario y pues ahí lo dejo. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Nadie tiene otro? Bueno, pues sí, en primer lugar agradecer que este tipo de pláticas vuelvan a la ENA. Como lo dijo el compañero Rafa, existe todavía de alguna manera, gracias a muy pocos profesores aquí en la ENA, esta formación, por desgracia, es cada vez pues menos, porque así como nos platicas que en Argentina se desprestigia el marxismo de manera verdaderamente vulgar y pues repugnante, francamente, aquí también hay profesores que sin ninguna clase de argumentación intentan convencer a los estudiantes para que nos alejemos de este pensamiento crítico. Entonces, yo creo, y es entre pregunta y comentario, yo creo que los que nos consideramos o los que por lo menos aspiramos a ser marxistas, hay tres ejes de batalla, por lo menos en el ámbito académico, ya contra este neopopulismo, el liberalismo y el posmodernismo. Estos han pues realmente invadido de manera fáctica, pues yo creo que no solamente la ENA, sino diversas universidades a lo largo y ancho, no solo de América Latina, sino del mundo. Y además se ha hecho con un discurso realmente hipócrita, en donde pues efectivamente el marxismo no tiene absolutamente nada que dar, porque el marxismo es dogmático, el marxismo es acrítico y pues ser marxista hoy, pues no, o sea, por favor reacciona, ¿no? Entonces, mi pregunta en ese sentido es: ¿cuál es tu opinión, o si está en el libro, sobre los últimos acontecimientos que han surgido, por lo menos en México, pero no solo aquí, sobre las, no estoy seguro si llamarlo rebeliones o levantamientos de ciertos territorios indígenas, más allá de un planteamiento que solamente se haya abarcado
la autonomía clásica planteada por otros, ¿no? Sino desde el marxismo, lo que sucede en Oaxaca, lo que sucede no solo en Chiapas, porque también todo el mundo se centra en Chiapas y se piensa que el universo es chiapaneco, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era mi pregunta nada más. Gracias. Hola, ¿qué tal? Nomás es un comentario un poco, bueno, y también pregunta respecto al marxismo que se ha dado en América Latina, que comentaba el profesor. Me parece que, además de María Terry, ha habido otros intentos que lamentablemente se han ido perdiendo en México, esas escuelas que se fueron forjando en los años 70, no solamente por los migrantes, o bueno, digamos, los que vinieron de Argentina por cuestiones políticas y de Chile, sino también de Brasil, algo como por ejemplo Rui Mauro Marini, ¿no? Que hizo un intento desde Latinoamérica de hacer lo que llamaban la dependencia, ¿no? Y eso es bien interesante, igual que Agustín Cuevas y otros, Bolívar Echeverría, etc., que han aportado, y que digamos que México tuvo la fortuna, con todos sus contras en esos años, de recibir a esos grandes intelectuales, y previamente pues el propio Sánchez Vázquez, ¿no? Que vino con los españoles en los años 30. Me parece que se ha intentado hacer desde América Latina también ya un análisis marxista, donde creo que lo que haría a veces falta en esta escuela y en muchas partes de México hoy en día es recuperar, ¿no? También esas tradiciones o esos análisis, porque se han ido perdiendo. Y pues, no sé, la pregunta sería que, pues, ¿usted qué piensa de estas aportaciones, ¿no? De estos temas? Bueno, yo tengo una pregunta muy puntual para Néstor, dado que, digamos, su plática se centra en ciertas características políticas que tiene la perspectiva marxista. Sin embargo, también parece que estas visiones post nos empiezan a invitar al discurso de la objetividad o la neutralidad de la ciencia, siendo que también es un discurso y una posición política. Entonces, ¿qué opinión tiene respecto a este campo teórico como una lucha política? O sea, tratando de minimizar lo que parecía una teoría dogmática, que era un metarrelato totalizador, pues también estas visiones post intentan un poco neutralizar la lucha política que tiene toda teoría, siendo que con el posmodernismo, pues digamos, surge una nueva ideología, ¿no? La ideología de la muerte de las ideologías. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinión, digamos, nos podrías dar respecto a la importancia del marxismo para tratar de tener una posición política, tanto en cualquier investigación teórica, como en, digamos, ese fin social que tiene también la investigación? Bueno, yo dos cositas. Bueno, tú señalaste una cuestión que creo que está en el debate en México y en el resto de América Latina respecto a las discusiones de las izquierdas en torno a la cuestión del poder, ¿no? Porque se ha ido desarrollando todo un enfoque de nada con el poder, ¿no? Yo sé, incluso este texto de Howard, de Cambiar el mundo sin tomar el poder, que generó un debate, ¿no? Y que está ligado con, creo yo, también aquí tú lo señalaste como dos posiciones respecto a la cuestión indígena, ¿no? Los movimientos indígenas en América Latina, que están aprendiendo cosas muy interesantes, pero se está haciendo una interpretación etnicista del movimiento, de los movimientos indígenas. Una visión Etnicista, que no digamos aquí etnicista, que pone el centro en lo indígena como algo separado de las luchas populares y sociales en América Latina, ¿no? Como si fueran fenómenos distintos, dispares y contrapuestos. Y creo que, de hecho, como también varios indígenas lo han señalado, movimientos, organizaciones, el marxismo es una herramienta fundamental para la lucha de los pueblos indígenas. De hecho, el EZLN, el empobrecimiento que se ha hecho del EZLN tiene que ver, creo, con esto. Se ha hecho una interpretación etnicista de la lucha de los pueblos del EZLN, reduciéndolo a un asunto solo de los zapatistas, de los indígenas, desligado de la cuestión nacional, despolitizando incluso
la lucha zapatista. Y se ha hecho de esto toda una idealización, la lucha como algo separado. Hay que irse a la comunidad y nada con la lucha nacional ni popular, porque eso nos desgasta o nos quita nuestra aura de pureza política y revolucionaria, ¿no? Creo que estos son los grandes debates que incluso están aquí, están en el 132, están presentes permanentemente. Que requieren un gran debate. Incluso hace poco vino una persona del Perú, de Bolivia, y planteó, obviamente en este horizonte etnicista, que los indígenas no tienen nada que ver con la derecha y la izquierda. Obviamente es esta postura etnicista, gravísima incluso para las propias luchas de los pueblos indígenas, ¿no? De hecho, la autonomía que se planteó y se desarrolló teóricamente tiene que ver con una postura de izquierda marxista. La autonomía que se desarrolla en México es a partir de una perspectiva marxista de la cuestión étnica y nacional, contraria y en contra de las posiciones etnicistas. Y se desarrolla aquí en México, que tiene también su influencia en el resto de América Latina. Es decir, aquí también hemos ido desarrollando desde el marxismo posturas teóricas enriquecedoras, como dices tú, no solamente en Europa, sino aquí también, que sirven a nuestra realidad, a nuestros problemas, a los problemas que tenemos aquí. Y desgraciadamente esta visión de la autonomía, que tiene que ver con la visión de cambio, de transformaciones profundas, se ha ido debilitando y desdibujando desde un horizonte etnicista, como la autonomía solamente para los indígenas, sin necesidad de cambios de transformaciones nacionales, lo cual es verdaderamente un desastre en el debate, en la discusión y en la práctica política transformadora de nuestro país, de México y del resto de América Latina. No sé, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Alguna